como conclusión o corolario de lo que se conversó con Schifani en el primer bloque? No, que yo Jorge. creo que es una interna interesante, que va a haber que seguirla, a ver cómo se resuelve. Vuelvo a insistir, yo creo que ahí va a primar un liderazgo y no va a primar el ex candidato. Y notoriamente el liderazgo que tiene Bordaberry en el Partido Colorado es notorio. No solo como figura política, no solo como figura del país, sino además hoy en votos. En votos, los votos que están en el Parlamento, que son en definitiva los que cuentan. Entonces, pero bueno, vamos a ver cómo resuelven eso, vamos a ver cómo, una vez resuelto eso, cómo funcionan los diálogos en lo que hoy es la coalición. Y bueno, pues eso está por verse. Entonces, noto mucha preocupación por algunas cosas que pasan en el Frente Amplio, pero me parece que hay más preocupaciones de ver qué les pasa a ellos mismos, ¿no? Connie. No, yo lo que iba a preguntar sobre, digamos, la integración de la bancada de diputados del Partido Colorado, porque he encontrado dos rasgos que me parecieron magníficos. Punto uno, que hay paridad o cuasi paridad sin sistema de cuotas, porque el sistema del tercero no es producido por eso, sino por la militancia de mujeres destacadas en la actividad partidaria. Y la otra cosa es Perdón, que hay, ¿en qué partido? en el partido, te canto los nombres, está Nivia Reich, está Rosario Palleiro, está Paula de Armas, digo. Tienen dos mujeres en toda la bancada, me parece. Tres. Y son 20, ¿cuántos son? Son 17. ¿Qué te parece? ¿Y dónde está la paridad? ¿De paridad dónde hay paridad? Pero además son nuevos Con eso. y menores de 30. Pero digo, ¿la paridad dónde la ve? La paridad Connie? se la rifaron. Yo no creo en la paridad. Bueno, Yo pero sí usted le creo trajo en la palabra. participación de Pero hablaste, mujeres. No, hablaste. dijiste eso, por eso te Dijo quedamos... paridad. Perdón, Ah, cuando empecé Quedamos con todos mirando por eso, PAR, porque nadie sabía algo. empecé con Testimonial, PAR sin querer. Te estamos adoctrinando, Connie, pensé. Participación. La participación Ah. femenina es de gente joven y son nuevos. Más de la mitad de Palleiro los 17 sigue. diputados son todos Creo que no, nuevos. Testimoniales, Por lo ¿cómo tanto, no hay, es decir, hay renovación del elenco. Eran 13 y se renovaron más de lo... Bueno, me parece fenómeno. Veremos nuevas figuras en el Parlamento que ojalá se destaquen. Bien, Fernanda. No, en cuanto a esto que menciona Connie, sí es verdad que hay un recambio generacional muy interesante en el Partido Colorado. Muchos los conozco desde hace muchos años, cuando iniciamos militando juntos en los respectivos partidos. Les tengo mucha fe. El tema de las mujeres, Connie, sigue siendo testimonial, ¿no? Yo sé que a ti no te convence. Bueno, a mí esta participación de decir, mirá, llegaron 2, llegaron 3, con esto alcanza. No, a mí naturalmente no me alcanza, pero es una discusión para otro programa. A Elian Castro, disculpe, porque está también esa. Sube el porcentaje. Sube el porcentaje, ya está, con eso le tiene que alcanzar, muchachas, sube el porcentaje. No, fuera del chiste, creo que es uno de los grandes temas que hay que rever, pero no va a ser ni para este programa ni en este ámbito. Bien, por acá, Alfredo, ¿quedas vos a hacer alguna Sí, no, a reflexión? mí me llamaría la atención qué candidato van a llevar, porque van a llevar un candidato a la intendencia, ¿no? Va a Sí. ser un candidato testimonial, como ya ha sido otras veces, porque no tuvieron, salvo cuando Pedro fue candidato a la intendencia, que ahí tuvo realmente un gran porcentaje de votos, yo no creo que tenga mucha chance, pero... Depende, ¿eh? Es la política de rastrillo. Yo creo que... Perdón, ¿y cuál sería el del Frente Amplio? Si me decís a mí, yo llevaría a Vergara, pero... Bueno, si es por votos, tampoco se lució después de octubre. Pero es que el Frente Amplio seguramente va, es decir, se miden otras cosas. No, lo ¿Y que pasa es que dejás para él sin ahí es senador relativo. al sector? ¿Eh? ¿Dejás sin senador al sector? Hay otros, hay siempre reemplazos. No, igual, viste cómo sos. Porque para ti ahí es relativo el tema de los votos y sin embargo corres a Pablo Mieres, que tuvo tremenda gestión con cuadros de gobierno de su partido pueden que llegar, hicieron no lo la pueden llevar diferencia y sin embargo decís que no vale porque votó más o menos. Y Vergara, que ya sabemos el desempeño que tuvo Pero en la salió elección... senador, ¿eh? Claro, pero... Salió senador, pero tú fuiste 90.000 recién votos el que- tuvo. Tú fuiste recién el que dijo... 90.000 votos. Tú fuiste recién el que dijo, bueno, con los votos no hace mella... Pero Es que se no hace valoran mella. otras cosas y justamente te invito a que tengas un criterio único. Yo soy de las No, que pero- cree que las otras cosas también importan. Pero, Fer, no seas Blanca Pilla. No soy Blanca Pilla. ¿Ah? Te Que hoy, estoy hoy me diciendo- enteré de dónde había salido, hoy me enteré de dónde había salido Sí, el nombre. yo tiene también me historia. enteré.
¿Ah? Ay, yo sabía no lo que- sé, ¿de dónde viene? Viene de hace muchos años, era la 15 que le decía, en el año 58 creo que fue, ¿no? O 62. Sí, lo escuché a Leo. Empezaron 60 con, me está soplando Gastón con los Espino. blancos pillos. ¿Eh? 60 me está soplando Gastón Espino. Bueno, Bueno, pero yo yo lo que digo se es escapa con que esas cosas es que tengas un criterio único. a mí yo tengo un criterio ¿Y único. cuál No es? vas a comparar 90.000 votos y un senador a pobre Pablo, que yo lo quiero mucho, me parece para nada. un tipo bárbaro, pero ¿qué tuvo? No. Un desastre fue el voto de No, Pablo. no fue un desastre. No fue un desastre. Además, 41.000 votos. 41, ¿y qué te parece? Pobre Pablo, ni senador salió. claro, pero para vos es importante que Mario Vergara sea candidato a la intendencia de Montevideo porque valorás otras cosas. Solo eso te quiero hacer ver. No, Y pero quédate claro, vos tranquilo con yo tu valoro conciencia. una gestión que me parece que sería muy necesaria, una buena gestión del Frente Amplio. Y la gestión de como Pablo hace 5 Mieres años que no tiene, La gestión que de puede Pablo tener Mieres Vergara. al frente del Ministerio de Trabajo, ¿cómo fue? ¿De quién? De Pablo Mieres. No fue mala. Ah, bueno. Pero la gente no lo valoró. ¿Viste? Es un buen ministro, pero un mal candidato. Bueno, es lo capaz que pasa. Bueno, no, en esa Álvaro cosa no Delgado creo era un buen gestor y no es un buen candidato. No creo que les pese mucho al votante a la hora de evaluar la intendencia de Montevideo. Esperemos que sí. ¿Qué pensás vos sobre eso? Yo creo que el Frente peleando Amplio hoy. se va a dar su tiempo para elegir quién va a ser el candidato a intendente. Todavía eso, todo el mundo va a tener su personaje para poder tratar de impulsar, pero bueno, lo vamos a resolver seguramente en el próximo tiempo, pues, después que salgamos de todo este problema de armar el gobierno. Pero no es un problema, es una No, solución. a ver, después de esta cuestión de armar el gobierno. Y después va a aparecer el candidato a intendente. Y seguramente va a aparecer y va a ser un buen candidato, no tengo duda. Y vamos a enfrentar la campaña electoral contra la coalición republicana y veremos cómo se dirimen las cosas así. Pero en fin, creo que estamos todos muy apurados. Y yo vuelvo a repetir, hace una semana que fue la elección. Y parece que estuviéramos llegando a la elección del 2029 ya. Me parece que hay que poner un poco el freno y Bueno, están las bajar municipales ansiedades. ahora en breve. No, pero esta vez como nunca se refleja. Hay algo que clarificamos, ¿eh? Como ¿Qué? nunca se refleja que ni bien terminó la elección empezamos la campaña de la otra. Que siempre nos han criticado eso, y bueno, y la realidad que en esta está clarificado. Es verdad, terminó la elección esta hace una semana, al otro día ya había empezado la del 2029. Porque han dado- Lo dijo Chipani hoy acá. Porque en han tres dado, oportunidades. han dado algún episodio, ¿no? Yo no creo que sea una cosa que esté armada ni calculada, empezar una campaña, pero si al día siguiente me contradice el ministro de Economía con el presidente, si a los 3, 4 días se me contradice el presidente con la vicepresidenta, y capaz que da para opinar. Que me parece que es parte de eso, ¿no? De una campaña. Opinen todo lo que quieran. Claro. Yo esperaría que el gobierno esté instalado. No, ni y que como- hablar. Eso me parece. Pero ¿te parece Ahora, que no hay que opinar de las pero yo, contradicciones entre pero la ¿cómo? vicepresidenta? Yo opino y que la el coalición se está presidente? desarmando toda, se está desarmando porque no hay cargos. ¿Puedo opinar? Me parece que no opino porque mejor digo, bueno, mirá, si el Partido Colorado tiene los problemas que tiene, que lo arregle, después Claro. vemos, porque yo no me voy a meter. Ahora, Claro, es lo que también del dijimos otro acá lado hoy. tenemos cosas para opinar. A veces nos callamos la boca porque nos parece que es muy pronto todo. No, al revés. No es muy pronto se fogonea porque Así que- sirve. así pero que- ya Bueno, te digo, está bien, no pero es parte... si- creo no, que ustedes fogonean Nosotros porque estamos sirve. para empezar a hacer el gobierno. Claro. Y hay otros que están en la campaña 2029. No, no. Es Me parece que legítimo. se hacen un bruto Como a favor. nunca es legítimo eso. Creo que se hacen un bruto a favor si no se contradicen públicamente y quizá no haya más argumentos Pero para hablar de mirá, lo que pasa en la internet. acepto, Nos vos sabés que yo encantan acepto- las contradicciones. Vos sabés que yo acepto Somos una acepto coalición los de consejos. seres libres. Si hay una cosa que acepto son los consejos de la gente porque lo hacen por el bien de nosotros. Ahora, No, déjalo. me parece que hemos demostrado que las cosas tan mal no las hacemos. Está bien. ¿No? Está bien. Tan sí. mal no la hemos hecho. Me parece muy bien Y por que eso sigan que con vamos a tomar el gobierno el 1 de marzo. Me parece muy bien que sigan con esa Bienvenidos los actitud. consejos, no lo vamos a tomar por Vamos a ahora. tomar posesión. Fue el pueblo el que se los encargó. Digo porque No, tomar es parte de. tomar el gobierno. Eso es un detalle que es obvio. Es el poder lo que Me está en juego, parece, no el no, gobierno. Connie? No estarás pensando en otra cosa. No, yo La creo lengua que... española tiene suficientes sí, pero giros. claro, pero acá nos entendemos en lufardo también. Yo ¿no? creo Entonces, que está muy bien que sigan con esa actitud y que a veces una peca de ciudadana o de buena persona de intentar colaborar con algunas cosas, sigan con esa actitud. Les va a ir... bueno, si están intentando colaborar con nosotros marcando las contradicciones, muchas gracias, pero... A veces algunos comentarios parecen que está sangrando por la herida. Exactamente. ¿Tá? Así Yo se ve. sé que las derrotas no son fáciles, las hemos vivido muchas veces y seguramente nos va a tocar Vivir alguna dentro de más. 130 años, según la profética palabra de Connie, volver a repetirla, pero vos,
aflojen un poquito el cambio. Igual va a ser menos de 130 porque Connie derró el número otra vuelta y terminamos ganando nosotros por 4 puntos. Ya no 124, No confiamos en le el queremos saltito mucho a de Connie, ¿viste? Va a ser menos. Diputada por el Frente Amplio, Betiana Díaz, muchísimas gracias por habernos acompañado. Diputada electa, en los hechos también senadora, no sabemos qué banca va a ocupar. Yo tampoco todavía, pero... ¿Y está cuándo la lo va a opción. decidir? Y bueno, y ahora en estos días que estamos armando, primero que nada, buenas tardes, Buenas tardes. a todos. Y bueno, Sí, las dos cosas. ahora tengo la opción de poder optar por diputados o por el Senado y ahí en el movimiento estamos viendo cómo queda configurado todo en base al armado del Ejecutivo también. Entonces, bueno, estamos decidiendo, pero sí es una opción el Senado también. No nos vimos desde el balotaje, ¿no? No, no nos vimos, no. Bien, entonces vale que le pregunte a Betiana Díaz alguna reflexión de los resultados. Bueno, la verdad que en primer lugar, obviamente muy contentos y contenta por lo que fue esta elección. Creo que hay algo que quedó demostrado, que es que el Frente Amplio hizo una gran campaña capilar, que su estrategia rindió, que en realidad el encuentro con la gente, el encuentro cara a cara, el puerta a puerta que salimos a hacer, no puntualmente desde la elección, sino desde mucho antes, dio sus resultados y que la figura de Yamandú Orsi es una figura convocante más allá de las filas del Frente Amplio, que eso era algo que también para nosotros era importante en la definición de Yamandú como candidato, ¿no? Es decir, sumarle a la estrategia de una capilaridad como la que tuvo el Frente Amplio, la fortaleza de la figura de Yamandú y además también las propuestas claras del Frente Amplio, más allá de que a nivel de los medios se instaló que el Frente Amplio no tenía programa, que no tenía estuvo como todo eso instalado. Sin embargo, la gente decidió optar por la fórmula Orsi-Cose. Sí. Y bueno, entendemos que fue mucho mejor de lo que por lo menos yo esperaba, ¿no? Yo tenía la seguridad de que el Frente Amplio iba a ganar las elecciones de cara al balotaje, pero esperaba un resultado un poco no 90.000 votos, 95.000 No, votos. esperaba unos 2 puntos, o sea, fui un poco más conservadora en ese sentido. Y realmente, bueno, es un fruto al trabajo, ¿no? Cuando se plantea, lo acabas de plantear tú, ¿no? Como que se demostró la relevancia de Orsi como candidato. Sí. Y la fórmula, que en su momento estuvo muy puesto en cuestionamiento, por lo menos por parte del oficialismo, sí, futura oposición, pero actual oficialismo. Por toda esa estrategia que se decidió, que el Frente no lo va a terminar de aceptar nunca, ¿no? Pero eso se veía muy protegido a Orsi, ¿no? Eligiendo dónde moverse, dónde no arriesgando. Después solo se fue abriendo. Ahora, si hubieran perdido por 2 puntos, ¿habría seguido siendo Orsi el mejor candidato o se estaría cuestionando su figura? Y lo que pasa es que eso es contrafáctico. Yo lo sé, pero lo pregunto por un análisis de cómo los partidos arman sus cuadros, sí, ¿no? Claro. Y eligen un capitán, y cuando porque cuando en otras ocasiones se descabeza el capitán, chau, como pasó con Martínez, bueno, y se le atribuye la derrota. Uno es un poco mariscal de la derrota cuando está en el primer lugar, ¿no? A ver, nosotros identificamos nuestro compañero Yamandú Orsi en el 2023, cuando le propusimos al Congreso del MPP proponerlo como precandidato, estas mismas fortalezas, porque lo conocemos hace muchos años, porque conocemos la gestión de Canelones, porque sabemos cómo arma equipos, cómo trabajó, no solo con el Frente Amplio, sino con los otros partidos, con excelente relación con dirigentes locales en Canelones también, logrando muy buenos acuerdos. Y en ese sentido nosotros entendíamos que de cara a esta elección era importantísimo tener, bueno, todas estas virtudes, ¿no? Veníamos monitoreándolo, además, en términos de opinión, es decir, esto no es fruto de la casualidad. Y esta idea instalada de que Orsi no era buen candidato estuvo muy fogoneada, digamos, por el oficialismo, porque en realidad, obviamente que la gente reconocía esas fortalezas en Yamandú, esa fortaleza de diálogo, de poder generar acuerdos, de cercanía,
también en un momento donde la política también a veces le queda un poco lejos a la gente. Esto lo hablamos toda la campaña, yo esto lo he mencionado aquí en otros programas ¿Por qué también. votó la gente entonces al final? Y votó por el mejor proyecto país y entendió que ese proyecto país es el del Frente Amplio, el que le propone. ¿Eso el supone que Frente la gente Amplio. leyó los programas? Bueno, ¿La gente sabe lo que votó? ¿Por qué? yo creo que, en primer lugar, hay una evidente derrota del gobierno. El gran perdedor de Ese esta es un elección punto. es Luis Lacalle Pou, ¿no? Que es el que condujo este proceso. Más allá de que en realidad ¿Y cómo explica está la bastante aprobación de Luis separado. Lacalle Bueno, eso Pou? te iba a decir. Más allá de que está bastante separado del gobierno, el gobierno no tiene la misma aprobación que el presidente, ¿no? Y eso no lo pudo traducir su aprobación a la adhesión de la gente en las urnas. Es decir, está claro que este gobierno, no, más allá de los relatos que se construyeron de que la situación estaba mejor, no lo pudo trasladar a la gente, ¿no? Y yo creo que ahí hay un divorcio importante de lo que le pasa a las grandes mayorías, que esto lo venimos hablando, que tiene que ver con un montón de dificultades, con externalidades, pero que tiene que ver también con decisiones políticas, decisiones que tienen que ver con la conducción de la política económica, decisiones que tienen que ver con la política salarial, esto lo venimos hablando, y no hay un termómetro más fuerte que el bolsillo y cómo está viviendo la gente, ¿no? Los que hicimos gira por todo el interior lo sabemos, particularmente hay algunas zonas mucho más complicadas, el litoral, ¿no? Donde el gobierno tuvo una batería de medidas que claramente fueron insuficientes y que el relato oficial, particularmente de los intendentes de esa zona, fue no, estamos haciendo todo bien. Bueno, claramente la gente no la estaba viendo, ¿no? Y por eso también la necesidad de un cambio y la necesidad de volver a lo que es una certeza, porque si hay algo para lo que tiene credenciales el Frente Amplio, es para mejorar el bienestar de las familias uruguayas. Durante 15 años ininterrumpidos, nosotros aumentamos el salario real y el poder de compra de las familias, ¿no? Y también tuvimos que sortear escenarios internacionales muy complejos, como la crisis del 2008, de la que Uruguay prácticamente no se enteró, como las recesiones en la región que tuvieron su impacto a partir de 2017, ¿no? El Brasil de Temer, la Argentina de Macri, que también eso se resintió en la economía uruguaya. Van a que lidiar un poquito con la devaluación de Brasil, ¿no? Bueno, Ahí aparece una dificultad ese externa. tipo de impactos claramente hacen que los gobiernos tengan que funcionar como una malla de protección, ¿no? Y hoy, en realidad, esas medidas que el gobierno desplegó, pero para las que tomó endeudamiento, por ejemplo, claramente no se reflejaron en una situación de bienestar en las familias. Y yo creo que eso es parte de la evaluación principal que se hace, porque cuando uno salía a hablar con los vecinos y con las vecinas, en cualquier parte del país, los dos principales problemas que surgían eran el ingreso, es decir, llego o no llego a fin de mes, la calidad del empleo, el acceso al mercado del trabajo, particularmente al norte del Río Negro, que históricamente ha tenido dificultades eso, pero que empeoró en el último tiempo y aumentó la informalidad. Y además también lo que tiene que ver con la situación de seguridad, ¿no? En un escenario muy complejo, en un fenómeno que es regional, que no es exclusivo del Uruguay, pero donde el gobierno ha dado pasos erráticos en la lucha contra el avance del narcotráfico en el territorio. Bien. ¿En qué puntos pueden coincidir hasta aquí con lo que plantea Viviana Díaz? Obviamente se lo voy a preguntar a Lala, que está a mi derecha. Connie. No, yo, mientras escucho las reflexiones, pienso, qué fácil es esto de decir que el gobierno tiene en sus manos subir el salario. El salario no lo sube el gobierno, Betiana. El salario lo sube las condiciones económicas que permiten que haya incremento de la demanda de mano de obra calificada o no calificada, producto de los empresarios, salvo que uno sea partidario de la estatización de los medios de producción, en cuyo caso efectivamente es el gobierno el responsable de cualquier suba del salario. Si, para ejemplificar y que nuestros escuchas entiendan esto, si fuera facultad del gobierno subir el salario real, entonces lo que haría el gobierno más deseoso
de satisfacer las aspiraciones de sus votantes, que es el vínculo entre los ciudadanos y el gobierno que se elige, lo que haría sería en el primer día decretar, por ejemplo, un salario, imaginémonos ahora, con valores de ahora, tan preocupados que están ustedes con los 25.000istas, decretar que el salario mínimo nacional, a partir del 1 de marzo, sábado de carnaval, donde va a empezar el gobierno, es alegórico el asunto. Va a ser una fiesta. Va a ser una fiesta, y muy uruguaya, y para, para tranquilidad del flaco Castro, llegando, sobreviviendo a la pretensión de los Mayaoro. Pero digo, podría decretar el salario mínimo nacional de 50.000 pesos. Yo no voy a ponerme generoso, de 50.000 pesos. Y lo primero que diría el economista O'Donnell al aceptar la invitación que recibió del presidente electo era: señores, quédense tranquilos, el gobierno está con ustedes, los quiere y les va a desear el bien. Por lo cual, el 1 de marzo van a tener un salario mínimo de 50.000. ¿Por qué no lo hace? ¿Es negligencia? ¿Es amarretismo? ¿Es maldad implícita de los economistas? Ninguna de esas cosas. Es sentido común. Si el país hubiera, vamos ahí, esto también es ciencia ficción, hubiera aprobado la mamarrachesca reforma jubilatoria del PIT-CNT, la destrucción que eso implicaba en todo el sistema de funcionamiento e inversión en el Uruguay hubiera generado inmediatamente una situación insostenible desde el punto de vista económico. ¿Por qué no ocurrió? Porque en vez del 38% que tan inquietos los tiene a ustedes, el 62%, incluyendo algunos de ustedes, poquitos, algunos de inteligencia soberana, no sé cómo se llama, el grupo de Sallé-Laurier. Inteligencia no. Identidad soberana. Identidad soberana. Votaron eso. Y algunos creo que el punto confundidos quedó... de la coalición también. Pero el 62% votamos que no. Entonces, sin embargo, ustedes van a hacer toda una serie de reuniones muy importantes. Pero el punto es interesante. Te está preguntando, ¿cómo van a hacer mágicamente para subir el salario? Justamente este tipo de exposiciones, que son las que el gobierno permanentemente le hizo a la gente cuando no llegaba a fin de mes, son las que le hicieron perder el gobierno al oficialismo. Realmente. Bien, pero sacando el aspecto... Pero sacando la cuestión estratégica, Cristiana. Se parece mucho al relato oficial de que cuando vos pones en el centro el problema del salario y la calidad del empleo, se responde a este tipo de cosas, ¿no? Evidentemente que los gobiernos tienen una incidencia en la política salarial y que tienen también una incidencia clarísima en generar o no políticas activas de empleo. Eso sí, pero la incidencia en el salario real, ¿cómo sería? Y bueno, primero, el gobierno es el que fija las pautas de negociación, las pautas salariales. El gobierno es el que desempata en las mesas de negociación, ¿no? Y entonces tú tuviste, sí, un momento de caída de la economía, donde la central sindical que acordó la pérdida. Eso se extendió. Pero además, cuando empezó a haber recuperación económica, porque hubo a partir del año 2022, eso no se tradujo ni siquiera adentro de los propios sectores que traccionaron el crecimiento, como por ejemplo el agro. ¿Cómo es que subió el salario en la medición del Instituto Nacional de Estadística? Aumentó el salario real porque se fijó ahora, en 2023 y 2024. Pero no te da para recuperar la pérdida. ¿Cómo se resuelve el salario? ¿Cómo me vas a decir que no hay incidencia en la fijación del salario por parte del gobierno? No la hay. Claramente que sí. Porque si la hubiera, sería tan fácil. Déjame ver, Jorge, ¿qué opina? El salario real negociado entre los privados en los 15 años de gobierno del Frente se subió en negociaciones con los privados. Y cuando no hubo posibilidades, porque no se pusieron de acuerdo, intervino el Poder Ejecutivo de nosotros, el del Frente Amplio, y falló. Y en el 50% de los casos falló a favor de los empresarios y en el 50% de los casos falló a favor de los trabajadores. Esa fue la realidad en 15 años.
así subió el salario real. ¿Y cuántas por lo empresas tanto, empezaron a Nada cerrar? tuvo que ver ni el brutal Hay un elemento evolución que de los precios de las materias primas. No tiene nada que Nada ver, pero tuvo lo que que tú ver tenés- los sí. formidables Tú tenés- incentivos a la inversión que el gobierno del Frente Amplio puso en Y la lo, Comar. Nada tuvo que y lo ver. hicimos repartir Pero en el muchas precio de las ocasiones. materias Por eso que, primas es lo mismo que estamos planteando. es lo que te estamos diciendo ahora. Y lo hicimos repartir. En los sectores, Porque en los si no- sectores que No tenés traccionaron. derecho a repartir, no es plata Pero vos, tuya. ¿qué te vas a decir a los empresarios? Pero que no den. No, pero Vos aparte- podés decir, pero ustedes no den, tengo para... No den. A ver, para... Todos pero vas a dejar hablar o no? racionalmente. Hay Connie, pará, un ejemplo Betiana. Yo te escuché atentamente, Connie. Un ejemplo Betiana. muy claro que pone recién. Bueno, nada tuvo que ver el aumento formidable de las materias primas. Veamos cuáles fueron los sectores que traccionaron más el crecimiento económico en la salida de la pandemia. El agro, ¿verdad? Uruguay 21 registró números, récord de colocación y de precio, por la situación internacional también, de la pandemia y además particularmente del conflicto de Ucrania, Sí. ¿no? Rusia. Bueno, ni siquiera eso tuvo un correlato en el derrame adentro de los propios sectores, porque ese crecimiento no tuvo un reflejo en los aumentos salariales ni en la negociación colectiva que tuvieron adentro del propio sector los trabajadores y trabajadoras rurales, que tuvieron aumentos en torno al 2% en un promedio. Entonces, realmente, yo lo que digo es, uno le puede buscar justificaciones. El tema es, el gobierno sí tiene una incidencia, es decisión política y es voluntad política, incidir o no. Y yo entiendo que tengamos esta diferencia, de que tú pienses que el gobierno tiene que incidir menos y de que yo piense que el gobierno tiene que incidir más. Cuando uno pasa raya, lo que pasó en este país es que cuanto más incidió el gobierno, mejor vivió la mayoría de los uruguayos y de las uruguayas. Y ahí no hay relato que pueda contrastar eso. Perdón, porque no analizan los gobiernos anteriores. La evolución de la pobreza del periodo 90-98 fue formidable en 7 años. Ahora, después vino un colapso internacional y es otra cosa. Sin embargo, en ese periodo no estaban los instrumentos de la década del 40, lo que no quiere decir que uno critique los sistemas de, participación Connie, no. mixta y tripartita. No, Connie, de vos la fuiste negociación. director de OPP en ese momento. Yo fui Y vos sabés bien que decretaron déjalo una hablar. caída brutal de salario para bajar la inflación. Y después pasaron a negociar, con los sindicatos y con la mesa de entes que se creó a raíz de eso, a negociar los aumentos de salario porque no se podía Conmigo. mantener esa baja. Y ese fuiste tú el que estuviste ahí. Ese fui la yo mitad- y la- logré ¿y sabés resultados qué pasó? fantásticos. Y a Me no, fui- fantástico lo que... ¿Cómo no? Para vos. No para Pero- mí. pero si para yo mí que no ganaba- sufrí, para si mí yo que no sufrí, ganaba no, nada. no, Connie. Para el país. No. Para mí que no resultados sufrí, no fue fantásticos. igual. Yo llegué a Esa la forma de OPP. pensar les hizo perder las elecciones. Señores, de a uno, Yo pues si llegué hablan favor. todos a la vez, No, nadie no, entiende 1% nada. de déficit. No, Permítanme cortar Tú este fuiste mano a al mano. gobierno y te metiste en la Jorge. negociación salarial, la que vos decís que no hay que meterse. Te Jorge. metiste directamente. no, bajándole Connie y Jorge, tú, creo que ya bajándole tuvieron salario a los bastante trabajadores. tiempo. Alfredo y Fernanda Hagamos faltan, un por debate favor. sobre ese tema. Fernanda, El año Connie, por cuando favor, quiera, señores, Pepe. Con lo por bueno y lo malo favor. que tuvo, cuando vos quieras. Fernanda. Hay un elemento que yo creo que es importante a la hora de discutir estas cosas y no poniendo el centro al problema que implican los 25.000 pesos en el salario de cada trabajador, que comparto que es una cuestión a resolver y que ojalá el Frente Amplio pueda darle solución, sino que también es la producción de puestos de trabajo genuino, que no ha sido parte de esta discusión, que si bien, obviamente, no podemos creo hablar de una cosa sin la otra, y no es que una cosa justifique la otra. En este gobierno se ha llegado a un récord de creación de puestos de trabajo. Una de las cosas que a mí me preocupa o me gustaría saber es, esta suba salarial, impostergable, ¿está atada a la pérdida de puestos de trabajo, por ejemplo, o se pretende mantenerlos y aumentarlos y de qué manera, más allá de las medidas que tú planteaste? Y otra cuestión que tiene que ver con el litoral, que yo comparto el diagnóstico de la insuficiencia de las políticas públicas vinculadas al litoral, también somos conscientes de que con el escenario que tú tenías, sobre todo con Argentina, las políticas que ibas a poder desarrollar igualmente no iban a dar abasto y no iban a dar la respuesta de fondo que se le tiene que dar al comercio en la frontera, por ejemplo, en la frontera con Argentina y en la frontera con Brasil. Porque
coyunturalmente siempre está ligado a lo que pasa en los otros países y no logramos diseñar una política de fondo que justamente, si siempre vas a reaccionar a una crisis, nunca vas a lograr dar con la tecla de la diferencia que implica los cambios con el resto de los países. El capítulo de La Calle Pou está de suyo que no lo comparto y que no fue la pérdida ni es el timón, el capitán del barco, pero me interesa más hablar de esto otro. Sí, claro. Bien. A ver, en primer lugar, lo que tiene que ver con el salario. Yo vuelvo a decir lo mismo. Si hay alguien que tiene credenciales acá para hablar de la mejora en el salario y en los ingresos y el poder de compra de las familias, es el Frente Amplio. Porque antes también subían los precios. Subía la leche, subía la carne, subía todo. Ahora también subía el poder de compra de las familias, ¿no? Y eso es parte de una decisión política en dónde se fijan las pautas de negociación y a dónde se fijan los aumentos con respecto a la inflación. Por otro lado, en términos de la creación de empleo y mantener los puestos de trabajo. Acá hay un debate que estuvo por fuera durante todo este tiempo también, que tiene que ver con la calidad del empleo. Exactamente. Este gobierno, por ejemplo, yo que me dediqué a estudiar las rendiciones de cuenta, no ejecutó las partidas que tenía el Ministerio de Trabajo asignadas para la política, un programa específico que se llama Política Activas de Empleo, ¿no? Ahora, yo creo que en realidad lo que nosotros estamos planteando tiene que ver, sí, con mantener los empleos que hay, ahora, poniendo en el centro la calidad del empleo, ¿no? Está claro que en la situación de fragilidad que hay en varias partes del país, el gobierno va a tener que desarrollar herramientas del tipo de trabajo protegido, como hizo, por ejemplo, con los jornales solidarios, ¿no? Lo que no podemos es fijar quincenas de 6.250 pesos, ¿no? Y eso me parece que, bueno, entre el peor es nada y poder tener una política donde la gente realmente se sienta dignificada, ahí va a estar el esfuerzo. Y eso es lo que viene planteando el Frente Amplio. Por ejemplo, la experiencia para la oportunidad laboral de jóvenes, ¿no? Que junto con las mujeres son el sector de la sociedad que tiene el mayor problema para insertarse en el mercado de trabajo. Bien. Y lo otro, la política de frontera. Mira, hay experiencias muy interesantes de la administración pasada también, donde yo participé directamente como presidenta de la Comisión de Hacienda de Diputados del Parlamento Uruguayo, donde, por ejemplo, en el 2018, cuando se reglamenta el Olla Franca, se genera una crisis en la frontera con Brasil, porque también las situaciones de la frontera van cambiando dependiendo de las medidas de los gobiernos, porque nosotros somos un país que está sujeto también a lo que pasa en los gobiernos y en los países vecinos, ¿no? Hay que se desplegó una mesa donde se acordaba con los empresarios, con los dueños y los representantes de Free Shop, con el PIT-CNT que implementó, por ejemplo, el seguro de paro por horas, donde participaba el BPS, y lo que permitió fue contener esa situación, que después incluso algunas de esas medidas el gobierno las replicó en la pandemia y se abrió una discusión de, bueno, qué tipo de listas, algunas medidas específicas para fomentar el comercio de este lado, más allá de la idiosincrasia de frontera que la conocemos. Lo que digo es, el despliegue de medidas no te evita la crisis, pero las formas paliativas que vos tenés de atender algunas situaciones donde, por ejemplo, una medida que planteaba el Frente Amplio a través de una minuta de comunicación era en la frontera duplicar algunas prestaciones, ¿no? Porque mucha gente que vive de la informalidad vive justamente de la actividad de otros comercios que estaban cayendo en su actividad económica. Eso no se aprobó, por ejemplo. Quisiéramos tener tiempo de poder llegar al presente, al armado de gabinete, al famoso diálogo social, que todos nos preguntamos, bueno, ¿quiénes van a ser los interlocutores? ¿Cuánto tiempo va a llevar? ¿Van a dialogar? ¿Van a gobernar? Pero falta Alfredo, no sé por dónde quiere ir. Yo tengo un comentario y dos preguntas. El primer comentario es en discrepancia con Betiana. Es decir, yo creo que el Frente gana, entre otras cosas, porque Yamandú le transmitió a un montón de gente un nivel de credibilidad y de cercanía que esa gente no la convencían los discursos rimbombantes ni esperaban eso, esperaban un nivel de cercanía y creo que Yamandú, si algo tiene, es eso. Estamos de acuerdo. O sea que lo del Frente, por supuesto, hay un núcleo duro del Frente que votamos con programa, ¿no? Pero hay gente que
la persona importa mucho y creo que Yamandú en eso tenía, a pesar de todo lo que le dijeron y de todo lo que lo escondieron y todo. Pero la credibilidad obviamente se gana desde muchos lugares. Sí, sí. Pero es por el sostenía una contacto. cosa un día y otra. ¿Y Por eso el- cómo se traduce en credibilidad? ¿Cómo? Sostenía a veces una cosa un día y otra. Pero el tema de los impuestos, por ejemplo. Sí, no, pero el tema del contacto con la cercanía con la gente, eso le da, me parece, y la gente que le pregunta, y eso me parece que es invalorable y además apostó durante muchos meses a Sí, eso. sí, eso ¿tá? nadie lo puede Y eso discutir, fue el obviamente. resultado, entre otras cosas, en el interior, ¿no? Entonces, está No, viendo no, el pero programa, son cosas distintas, credibilidad y No, ser pero yo macanudo, hablé de ¿no? la fortaleza de Yamandú y de la cercanía. Lo mencioné, por eso estamos de acuerdo, Alfredo. Bien, y las dos Las preguntas es la preguntas. siguiente. Por un lado, ¿qué criterios te parece a vos que tienen que ser para elegir los ministros? ¿Tá? Bien. No estoy preguntando nombres, estoy preguntando criterios. Sí. Porque hubo muchos criterios diferentes en los gobiernos del Frente. Total. Y algunos fueron desastrosos. Y lo otro es, ¿qué política te parece que debe llevar el nuevo gobierno con respecto a la enseñanza? Porque dentro de tu organización hay diferentes visiones. Hay muchos ex opositores a Rama que ahora lo aplauden y otros que se siguen oponiendo. Entonces, esas dos cuestiones, ¿cómo las ves? Bien. Atando un poco lo que plantea Alfredo, yo resaltaba hoy cuando empezaba la fortaleza de la figura de Yamandú y la cercanía. Esto de que en realidad, a ver, en esta frase tan simple que usaba, la revolución de las cosas simples, Sí, para decir, sí. los problemas que tiene la gente hoy tampoco requieren soluciones tan complejas, ¿no? Es decir, yo no puedo hacer todo un desarrollo para ver a dónde voy a terminar cuando tengo que saber si necesito extender el tiempo pedagógico, si necesito aumentar el salario, si necesito más policía, si necesito más convivencia, más rehabilitación. Eso está clarísimo. Por otro lado, con respecto a los criterios, esto Yamandú lo dejó muy claro y yo lo comparto. Yamandú plantea dos criterios que tienen que ver con la idoneidad de las personas para ocupar cargos y además la representatividad. Porque uno toma decisiones políticas todo el tiempo y tiene que tener un respaldo político para poder hacerse cargo de las decisiones que está tomando. Eso me parece que también es muy importante y son dos criterios que no deben ir separados. Pero Habló la de ética representatividad... también, ¿Cómo? Habló de ética también, ¿no? Sí, bueno, Sí, obviamente que va la de ética, suyo, la ¿no? ética está. Y yo siempre hago mención a un caso que para mí es un ejemplo de la honestidad y la ética de los compañeros, ¿no? ¿Se acuerdan cuando a Agassi le ofrecieron ser que no. ministro de Educación? Y dijo, encantadísimo, pero la verdad que no. Porque yo fui docente, me dediqué a la actividad, pero no soy un especialista en educación para poder sostener el Ministerio de Educación, que además de educación tiene de todo, Sí, sí, ¿no? sí. Muchísimas unidades ejecutoras. Yo creo que eso es un ejemplo de lo que es la ética de los compañeros a la hora de asumir responsabilidades. Y lo otro, con respecto a... La lo último era- representatividad es importante la ahí. representatividad. Bueno, Porque ahí sí, el MPP tiene un desafío enorme. ¿Cómo? Bueno, sí, pero manteniendo los equilibrios, ¿no? El MPP siempre jugó a la gobernabilidad en los gobiernos del Frente Amplio. Siempre fue de acordar. Hemos incluso cedido algunos espacios porque entendemos que está bien que los equilibrios del Frente Amplio estén representados y los mayores esfuerzos para que eso se genere. Y Yamandú lo hizo en Canelones, tiene esa credibilidad. Los equipos de trabajo que armó a lo largo de 20 años junto con Marcos Carámbula son equipos muy fuertes donde no solo integró al oficialismo, sino que en algunos también logró integrar a la oposición. Entonces, a nosotros nos parece que esa es una de las fortalezas de Yamandú. Pero acá hay que contemplar el único lugar de mayorías que tiene el Frente Amplio, que es el Senado. ¿No? Sí. Entonces, más allá de que pueden lograrla en diputados, negociación mediante también, pero digo... Sí, este es un gobierno que va a tener que negociar mucho. Exacto. Pero con justamente con mirando el legislativo, elenco, ¿no? el elenco en el Senado, los nombres que podrían sonar para integrar el equipo ejecutivo, deja agujeros en el Senado que tiene a su vez a los nombres fuertes de la coalición ahí. Entonces, ¿cómo va a articular eso? Que son Y decisiones bueno, difíciles. eso en realidad depende un poco del funcionamiento de las cámaras. Mucha de la gente que viene de ocupar cargos en el Ejecutivo también tiene trayectoria en el Legislativo.
Se sabe que en realidad hay muchos espacios de negociación y de diálogo. Yo creo que eso es parte de lo que hay que cuidar, y uno puede ser muy fuerte en el debate y en el cuestionamiento, pero yo siempre soy partidaria de que hay límites, y esto tú lo sabes, Victoria, porque lo repito, que hay límites que no se pueden cruzar, y el límite de lo personal particularmente, porque cuando las diferencias son políticas son en un plano, ¿no? Pero cuando ya uno entra al plano del cuestionamiento personal sobre la vida personal, ahí ya estamos hablando de otra cosa, ¿no? Entonces, eso por un lado. Y lo otro es que este va a ser un gobierno que va a tener que articular muchísimo, ¿no? Muchísimo con otros sectores, que va a tener que salir a buscar acuerdos por fuera del Frente Amplio, y que en realidad en varias oportunidades, cuando el Frente Amplio fue oficialismo y se quedó sin mayoría, porque yo entré como voto 50 del Frente Amplio, ¿no? En el 2017. Tuvo un largo... Claro, de Gonzalo Mujica. En un periodo bastante importante, con una rendición de cuentas con incremento de gasto, ahí compartimos con Jorge el Parlamento, tuvimos que negociar y surcir muchísimo para poder acordar, y en realidad yo creo que salieron buenas propuestas en ese momento, ¿no? Creo que esto es un ejemplo más de un desafío que tiene este gobierno de acordar, y vuelvo a decir, como lo he repetido públicamente también, si hay alguien que ha podido generar grandes acuerdos nacionales para diferentes tipos de políticas públicas, es el Frente Amplio, y acá tenemos discusiones muy importantes para dar, como la que planteaba Alfredo, que tiene que ver con la educación. Yo no me imagino otro escenario que un gran diálogo. Bueno, donde ahí vamos con el sentar diálogo. a todos los equipos, porque Yamandú lo que plantea, y esto lo repitió hasta el cansancio... También lo tiene que remite a ver lo que es con seguridad social, lo del diálogo. con su vocación docente, ¿no? Es decir, no se puede ser refundacional, ¿no? Que el Frente Amplio no lo fue tampoco. En 15 años de gobierno no fue refundacional. Pero con ¿cuánto las tiempo se acciones. le va a dar a ese diálogo antes de empezar a tomar decisiones? Bueno, eso Betiana? yo creo que, a ver, es muy prematuro decirlo ahora, pero yo creo que acá hay que acordar algunos cambios urgentes que tienen que ver con las condiciones de trabajo docente, con algunos cambios curriculares y con algunas nuevas medidas que tienen que ver con rodear las trayectorias educativas ya a todo nivel, ¿no? Porque la preocupación, hasta que el Frente Amplio se fue del gobierno, era la educación secundaria. Pero hoy, cuando uno mira los datos del monitoreo educativo en el abandono intermitente en primaria, estamos teniendo algunos problemas ahí, que obviamente tienen un correlato en el aumento de la pobreza infantil y en las condiciones de vida de la gente, ¿no? Y además también en el repliegue de algunos programas de acompañamiento que sí hay que repensar. Sin duda. Sí hay que repensar. Pero vuelvas a la pregunta, ¿cuánto tiempo se le va a dar Yo al no te lo diálogo? puedo decir hoy, Victoria. No te lo puedo decir, primero, porque yo no formo parte de la Comisión de Educación del Frente Amplio. Sería irrespetuosa con mis compañeros si me pongo a hablar de cuestiones muy específicas. Pero además porque creo que también depende mucho de los actores involucrados, ¿no? Yo creo que acá hay algunos cambios puntuales que se tienen que hacer con acuerdo, que deben involucrar no solo a los partidos políticos, sino también organizaciones de la sociedad civil, a la academia, como se hacen este tipo de instancias. Y en realidad los cambios que necesitamos, todos tienen tiempos diferentes, porque extender el tiempo pedagógico requiere, por ejemplo, tener una planificación de recursos que hay que discutir de cara a un presupuesto nacional, y eso se discute bastante. O, por ejemplo, tomar medidas determinantes como volver a mejorar el salario docente, porque el mayor recorte que hubo en la educación fue vía salario docente, también es una discusión que hay que dar con los números arriba de la mesa. Y además también hay que ver, porque, por ejemplo, este gobierno continuó con algo que el Frente Amplio también había continuado, que eran algunos planes de infraestructura y de atención, como por ejemplo, específicamente el plan CAIF, que ya es algo, que es una política de Estado a largo plazo, ¿no? Que no hay que reformular totalmente, pero que hay que extender, porque hoy el CAIF, donde los gurises van 3 horas y media, más o menos, a la mayor parte de las mujeres que están solas con gurises no les resuelve. Y también es una forma de cuidar la trayectoria de niños y niñas que necesitan una contención extra en su hogar, ¿no? Bien. Entonces, yo no puedo hablar de tiempo, porque además las soluciones que se necesitan son diversas también. Bien, la última, antes de despedirte. ¿Te gustaría Vergara para candidato a la Intendencia? A mí me gustaría cualquier compañero que quiera agarrar el desafío de ir a gobernar Montevideo. Creo que es un compromiso muy grande seguir manteniendo la Intendencia Frente Amplista. Yo sé que te gustaría cualquier compañero, pero supondría no tener
una banca, ¿no? ¿Cómo? Supondría perderlo en el Senado, por ejemplo. Bueno, lo que pasa es que también es cierto que uno toma decisiones políticas, ¿no? Nos pasa ahora con Pacha Sánchez, que se va a la Secretaría de Presidencia, que para mí, que es un compañero que es referente, para mí Deja también un agujero grande. es perder un gran orador, un gran articulador, un gran cuadro político, No. pero entiendo que es un gran aporte que se le hace a un ejecutivo que Sí, lo claro. necesita. Que ¿Y Jorge necesita Díaz un va a ser articulador. ministro de Justicia o no? Falta para mí. Jorge Díaz ahora va a Ya ocupar sé el que va de rol prosecretario, de sí. prosecretario, A ver si se arma el pero ministerio. además hay... ¿Se pero va a a- armar el Ministerio de Justicia? Pero además eso te iba a decir, Victoria, lo que tiene que ver con el rediseño institucional y la creación de institucionalidad específica, eso se discute en las instancias presupuestales. Es decir, que por lo menos hasta el 2026 eso no va a estar listo y me parece que también Jorge juega un rol muy importante ahí como un actor político fundamental al lado de Pacha. Bien, por la fecha, yo supongo que la próxima vez que te tengamos aquí en el programa sabremos si hablamos con una diputada o una senadora, Seguramente. ¿no? Nos falta Seguramente. mucho. Para cerrar, una reflexión. Bueno, en primer lugar, decir que yo resalto la actitud de todos los partidos políticos. A mí me dejó muy tranquila los mensajes de la noche de las elecciones, sobre todo el de Álvaro Delgado, ¿no? Reconociendo y saludando a Yamandú. Y en eso me parece que nos queda la mejor imagen del Uruguay porque, como decíamos, el 25 que pasaron las elecciones volvimos a ser todos compatriotas que no compiten en una elección y que tienen Bien. que construir un mejor futuro. Betiana Díaz, muchas gracias por habernos acompañado en este Bueno. bloque. Hacemos una pausa y ya volvemos nosotros por aquí.